Muy buenas tardes, maestra Paola, muchísimas gracias. Tenemos entonces a continuación nuestra segunda jornada en torno a la reflexión del tema principal de esta convocatoria de trabajo, de análisis, de discusión y debate sobre estéticas decoloniales, sentir, pensar, hacer. Nos acompañan hoy, es un privilegio para nuestra universidad y nuestra facultad contar hoy con la presencia de los miembros de la mesa, que son sin duda una de las más interesantes que han presentado y liderado una de las más interesantes propuestas que en torno a con proyectos de creación con medios, especialmente con radio, hayamos podido presenciar en los últimos años en nuestro contexto. Me refiero de forma particular al maestro Fabiano Cueva. Muchas gracias, maestro. Gracias. Artista, productor radial y sonoro. En 1993 funda el colectivo de videoarte Películas La Divina, junto a la artista Mayra Esteves, que hoy también nos va a acompañar en línea. Es parte del Centro Experimental Oído Salvaje, colectivo creado en 1996. Ha desarrollado proyectos de intervención en comunidades y espacios públicos, transmisiones por aire, satélite y web mediante bajas tecnologías de conexión. Junto a las curadoras Ana Rodríguez y María del Carmen Carrión, dirige Cero Inspiración, espacio de arte contemporáneo y residencia de artistas. Bajo el sello Oído Salvaje Records, ha publicado 7 discos compilatorios de edición limitada. Fabiano Cueva ha obtenido el primer premio Radiodrama de la Bienal Latinoamericana de Radio de México en el año 2000 y el premio París de la 9ª Bienal Internacional de Cuenca. Ha sido residente de Apex Art en Nueva York, Estados Unidos. Recibió una beca de la Fundación Príncipe Claus para su proyecto sonoro Poesía Mano a Mano. Ha participado en eventos internacionales de arte contemporáneo, comunicación, arte sonoro, música experimental y radialismo. Con él comparten la mesa el maestro Freddy Jiménez, magíster en artes visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Academia San Carlos de México, Distrito Federal, estudiado artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia. Es artista y terapeuta, director del Centro de Arte y Ciencia para la Salud del Espíritu Itzecana, Arte Consciente. Desarrolla su labor desde las tradiciones indoamericanas, el arte y el performance. Ha participado en diferentes exposiciones, charlas y ceremonias de carácter individual y colectivo en Colombia, Ecuador, Perú, México, España, Argentina y Chile. Gracias. Con él también se encuentra el maestro Carlos Bonil. Muchas gracias, maestro. Artista visual, ha estudiado artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia, ha sido gestor del reconocido proyecto ACIDC, ha tenido como premios y distinciones especialmente, el más destacado, ha sido ganador del concurso de bandas Socorrol de Bogotá. Y también nos acompaña el maestro Javier Romero. Maestro, muchas gracias. Magíster en Ciencias Sociales, arquitecto y antropólogo. Nacido en la ciudad de Oruro, Bolivia, ciudad que todos recordamos por su maravilloso carnaval. Presenta un trabajo muy vinculado precisamente a las reflexiones y análisis de esta expresión cultural única, a través especialmente del lenguaje documental. Su trayectoria profesional y académica se ha centrado particularmente en las narrativas sobre la tradición y la etnicidad. En línea, como decía al principio, nos acompaña la maestra Mayra Esteves Trujillo, artista sonora, investigadora, escritora, diseñadora y gestora cultural, magíster en estudios culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, doctoranda en estudios culturales latinoamericanos en el mismo centro de estudios, miembro del Centro Experimental Oído Salvaje. Sus intereses han estado enfocados en reflexionar y actuar desde y con las prácticas sonoras, simbólicas, políticas y culturales bajo la influencia del proyecto epistémico Modernidad, Colonialidad, Decolonialidad. Entre sus trabajos se destaca el libro Quito-Bogotá, OIBOC, Estudios Sonoros desde la Región Andina. A todos, maestros, muchas gracias. Les comunico y reitero el privilegio de nuestra universidad por tener sus voces presentes el día de hoy. Muchas gracias. Iniciará entonces nuestra programación, según está previsto,
con la exposición sobre historias portátiles, el proyecto Cuadra versión 2. Maestro Fabiano. Bueno, gracias a todos por estar y disculpas por la demora. Va a empezar ahora Mayra, que un poco lo que queríamos es hacer como graficar los diversos momentos que ha tenido este proyecto. Es un proyecto en construcción y de alguna manera la versión que hemos desarrollado ahora para el proyecto Estéticas Decoloniales de la SAF, de alguna manera estuvo articulado desde la iniciativa de Mayra, que lo propuso a Walter Miñolo, así que le voy a dar el paso a Mayra. Hola, buenas tardes. Yo tengo como la tarea de exponer cuáles son los postulados desde los cuales Historia Portátiles es posible, como un proyecto que asume el acumulado de algunas reflexiones importantes dentro de mi propio trabajo, bajo efectivamente los postulados epistémicos del proyecto Modernidad, Colonialidad, Decolonialidad. Historias portátiles. De manera regular y mecánica, se podría determinar que el sonido es lo que irrumpe y surge a partir del silencio en un espacio y tiempo determinados. Así, el fenómeno sonoro puede ser entendido como una forma de circulación del sonido, es decir, la articulación entre sonido, silencio y sonido, dos tiempos simultáneos que se producen como un ejercicio de selección y recorte. Más allá de lo cual, la existencia del sonido está condicionada a factores que lo determinan, como la geografía, el clima, la arquitectura. De la misma manera ocurre con aquellos elementos que tipifican la recepción sonora. Quienes trabajamos, reflexionamos y producimos conocimiento desde el campo de lo sonoro, sabemos que el sonido es un sistema muy complejo, porque aquello como modificación de un factor puede alterar la forma de todo un sistema sonoro. El conjunto del sistema sonoro configurado por todos los factores que afectan el fenómeno sonoro, según el compositor canadiense Murray Sheffield, el Soundscape, concepto relacionado con la noción eléctrica, es decir, de los seres vivientes en el ámbito de la sonoridad. Esta visión propuesta por Sheffield, si bien sugiere explorar la relación entre seres vivientes y medio ambiente, poco ahonda sobre las relaciones de poder que condicionan la producción de los actos sonoros. Quizá porque Sheffield, como muchos compositores provenientes de las prácticas artísticas experimentales con sonido, provienen de las influencias de las vanguardias del siglo XX europeo, desde cuyos lineamientos estéticos se concibe el mundo como una composición sonora. La colonialidad del poder en la generación sonora. La historia colonial de las Américas y el Caribe es constitutiva de la construcción de Europa como poder dominante, producto de un sistema taxonómico de identidades que generaría formas de clasificación en etnias y razas, desde las cuales se han ensamblado un modelo civilizatorio basado en la explotación total pero discontinua y heterogénea de su otro necesario, América, basada en la superioridad etnicizada y racializada del hombre blanco, lo cual nos lleva por la ruta indispensable de pensar las condiciones de la producción y reproducción sonora desde una perspectiva geopolítica. Según lo entiende Catherine Walsh, no solamente como el espacio físico, es decir, el lugar en el mapa, sino también como los espacios históricos, sociales, culturales, discursivos e imaginarios. Si tomamos en serio la cuestión de que América es clave en la configuración mundial del poder y que a partir de esta configuración se van hablando de manera de palabras como autenticidad, singularidad, originalidad en la producción colonial de los saberes, de los lenguajes, de las memorias, de las expresiones subjetivas, simbólicas, que a su vez han posicionado como única fuente de conocimiento, que surge de una perspectiva mental de superioridad como una forma de violencia sobre sujetos concretos. Es lo que se deduce cuando Aníbal Quijano analiza la formación de la colonialidad del poder
poder en el estructuras dominadas, nos dice Quijano, serían impedidas de objetivar de modo autónomo sus propias imágenes, símbolos y experiencias subjetivas, es decir, con sus propios patrones de expresión visual y plástica. Sin esa libertad de objetivación formal, ninguna experiencia cultural puede desarrollarse. No podían ejercer sus necesidades facultades de objetivación visual y plástica, sino única y exclusivamente con y por medio de los patrones de expresión visual y plástica de los dominadores. Fueron obligadas a abandonar bajo represión las prácticas de relación con sagrado propio o a realizarlas con todas las distorsiones implicadas. Cierro comillas. Como podemos cotejar la categoría analítica colonialidad y poder propuesta por Kant y dista mucho de la teoría crítica de Pierre Bourdieu, al analizar la construcción de la violencia simbólica de sistemas cívicos como instrumento de imposición y legitimación que contribuye a asegurar la dominación de una clase sobre otra en el campo de la exposiciones ideológicas. Precisamente porque Aníbal Quijano habla desde la corpopolítica y la geopolítica, que en palabras desde la herida colonial se produce y genera el egocentrismo y culto del poder errar, mientras que Bourdieu habla desde la categoría clase, respondiendo a los problemas internos de Europa. Quijano desentraña el punto ciego que genera la categoría clase para poner el dedo en la llaga de la colonialidad como una forma de relacionamiento de Europa con el resto del mundo. Las formas de represión descritas por Quijano, que imposibilitaron la objetivación y la recreación de imágenes, símbolos y experiencias subjetivas en patrones propios de expresión visual y plástica, pudieran tener un paralelo en los procesos de la experiencia sonora, con implicaciones directas en la colonialidad del cuerpo. Todo lo cual me lleva a formular los siguientes cuestionamientos. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que lo sonoro se constituya en un orden dominante desde el cual se produce y reproduce la matriz colonial? ¿De qué manera la reproductibilidad de sonoridades se va configurando en una herramienta, instrumento de dominio y control? ¿Cómo? Desde el sonido se puede interrogar y cuestionar el orden social establecido. ¿Cuáles son las posiciones divergentes cuya multiplicidad de referentes locales, sociales e históricos posicionan lo sonoro como un lugar de luchas culturales y simbólicas? Ricardo Piqueras, en su texto Los perros de la guerra Aníbal en la conquista, nos da una pista clara que nos anima a seguir indagando sobre algunos de las interrogantes arriba expuestas. Piqueras explora sobre los canes como un instrumento de guerra, animales que mayor capacidades de adaptación ecológica y también su particular conquista de América. Según Piqueras, los primeros perros que atraviesan el Atlántico poco o nada tendrán que ver con algunas de las primeras especies de perros domésticos nativos, como los antillanos de pequeño tamaño, bien cebados y sorprendentemente para los españoles silenciosos. A decir del propio Piqueras, si los españoles se asombraron de la docilidad de los ejemplares nativos, los indios en general se horrorizan de la agresividad y fiereza de los perros de Castilla. A partir de 1492, los ladridos de los perros de guerra peninsulares, álanos, lebreles, mastines, galgos, podencos o sabuesos, más tarde criollos, expertos en
en olfatos y percepción, es definitivamente a un continente en donde había reinado hasta entonces el más absoluto de los silencios caninos. Este mismo relato de Quiqueros, basado en los archivos de Gonzalo Fernández de Oviedo y de los escritos compilados por Fray Bernardo Saúl, son parte de la memoria de los pueblos ancestrales huancavicas del puerto El Morro en la provincia de Guayas, en Ecuador. Allí, junto con Fabiano Cueva, escuchamos los relatos similares que remiten a las atarrabas. Asimismo, cuando invité a María Patricia Pérez Chihuahua a interpretar en maya sal su lengua ancestral, remixadas. Días atrás había encontrado una discusión similar en Chiapas, México, en donde efectivamente salieron a la luz estos relatos. En el caso de los archivos visuales, Teodoro de Bray, cuyo grabado sobre los aterramientos relata el uso de los llamados cánones o canos de los españoles contra los llamados indios, es también una de las evidencias de archivo que nos hacen pensar que los aterramientos, por lo visto, fueron una forma de castigo que se repite en lo que hoy conocemos como América. Este cambio significativo en espacios sonoros por la intromisión de los gruñidos, ladridos y aullidos de los canes utilizados y como una forma particular de la colonialidad de poder, empleada a través del aparato activo para colonizar y someter. Provisionalmente categorizaremos a esta práctica como el punto de partida de la colonialidad sonora o la colonialidad del oído, categoría analítica que podría permitirnos desde el reto decolonial incidir sobre las condiciones de posibilidad en las que se produjeron y producen los actos sonoros. Son estas precisamente las cuestiones que competen y ocupan a los estudios sonoros como un campo en construcción que procura intervenir y cuestionar el patrón colonial de poder. Un lugar de llegada, una trayectoria en construcción desde la cual es crucial el posicionamiento político frente a las interdependencias existentes entre las prácticas sonoras y la construcción o las construcciones discursivas de la modernidad-colonialidad, que establecen y regulan la formación del régimen de los sonoros, las prácticas sociales, culturales y artísticas, así como los supuestos epistemológicos que articulan los sonoros como un régimen dominante en el mundo. De tal manera que los estudios sonoros, como yo los entiendo y propongo, están en capacidad de entender las sonoridades como aquella multiplicidad de dispositivos desde los cuales suena el patrón colonial del poder. Y de otro modo, procuran mapear las prácticas desde las cuales las sonoridades son reales herramientas políticas, sistémicas y simbólicas que desde las particularidades de las historias coloniales pudiesen configurar articulaciones de estrategias de proyectos que configuren un contorno en el camino decolonial y el bien común. Historias portátiles se inscribe y surge en este debate emergente, además como un proceso que cuestiona la misma institución artística, entendida como un relato dominante bajo un conjunto de normas y leyes estéticas impuestas históricamente mediante un sistema de violencia, clasificación racial y exclusión. Otras dimensiones desde la cual se ha justificado la explotación del trabajo y sometimiento. Es suyo, parafraseando a Franz Fanon, podríamos adelantar que la cuestión de que el arte como la estética resuenan como palabras cargadas con el peso histórico de una civilización, la civilización occidental. En este sentido, Historias portátiles es un proceso de diálogos sonoros que considera la historia colonial, razón por la decolonialidad, como lo propone la activista intelectual Catherine Walsh, parte de un posicionamiento de exterioridad por los desde los cuales suena el patrón colonial del poder. Y de otro modo, procura mapear las prácticas desde las cuales las sonoridades son reales herramientas políticas, sistémicas y simbólicas que desde las particularidades de las historias coloniales
pudiesen configurar articulaciones y estrategias de proyectos que configuren un contorno en el camino de colonial y el bien común. Historias portátiles se inscribe y surge en este debate emergente, además como un proceso que cuestiona la misma institución artística, entendida como un relato dominante bajo un conjunto de normas y leyes estéticas impuestas históricamente mediante un sistema de violencia, clasificación racial y exclusión. Otras dimensiones desde la cual se ha justificado la explotación del trabajo y sometimiento. Es suyo, parafraseando a Franz Fanon, podríamos adelantar que la cuestión de que el arte como la estética resuenan como palabras cargadas con el peso histórico de una civilización, la civilización occidental. En este sentido, Historias portátiles es un proceso de diálogos sonoros que considera la historia colonial, razón por la decolonialidad, como lo propone la activista intelectual Catherine Walsh, parte de un posicionamiento de exterioridad por la misma relación de la modernidad-colonialidad. A la luz de lo cual, la opción de colonial en la generación sonora implicaría que tomar en serio las tecnologías sonoras de los pueblos y nacionalidades dominados y sometidos a la lógica euro-norteamericana, sin invisibilizarlas, sin subalternizarlas, sin representar este lugar histórico. Más bien volviendo a integrar lo sonoro de manera radical, como las dimensiones espirituales, escénicas, simbólicas y sus diferentes usos sociales, culturales y políticos. Historias portátiles es un proyecto sonoro para la intervención en diversas plataformas. Carlos Bonil, que nos interpela desde el disciplinamiento del uso de las tecnologías en el mercado, explora en el uso y reinvención de lo reciclado para abrir nuevas formas de generación sonora a partir del ruido, como una perspectiva crítica al derroche de las altas tecnologías. Freddy Jiménez, que trabaja en la traducción de sonoridades occidentales, tomando en serio esta tradición sin folclorizarlas ni subalternizarlas. Fabiano Cueva, que descolocó los discursos oficiales de un rastro, un registro, una huella, entender desde el sonido cómo opera el patrón colonial del poder. Historias portátiles, 4 historias cruzadas, en 4 puntos cardinales: violencia, desgarramiento, tránsito y creación. A Freddy, a Carlos y a Fabiano les agradezco por haber aceptado el desafío de mirar su propio trabajo desde las claves aquí expuestas, que aterrizan en el tiempo con historias portátiles. No pedimos disculpas por las fallas porque es parte del dispositivo y un poco todo el proceso de Cuadra tiene que ver alrededor de estos giros, de estos cruces, de estas intensidades, de estas oscilaciones en apariencia tecnológicas, pero que devienen en discursivas, ¿no? Yo quiero abordar la parte ya del proceso del proyecto, que sobre todo creo que es Cuadra versión 2 desde el encuentro de 4 vías críticas, la una de estudios sonoros que acaba de plantear Mayra, la de Un Solo Sonido, Un Corazón, que es la plataforma en la que trabaja Freddy, Trilobyte Mugre, que es de Carlos Bonil, y la mía que se llama Política de Cables. Cuadra ha sido durante algunos años un proyecto que lo hemos ido construyendo de a poquito y que parte de un uso de las bajas tecnologías y combina lo que es la investigación con la producción. Fue un proyecto que desarrollamos en el año 2002 bajo una especie de premisa que era al mismo tiempo simbólica y metodológica, que era 4 artistas, 4 canales, 4 frecuencias, 4 versiones. Inicialmente esto lo pensamos como una plataforma local para Ecuador para hacer como parte del mapeo de investigación de estudios sonoros de Mayra una plataforma de experimentación en el estudio con una tecnología que en ese momento estaba como en desuso, que era la tecnología analógica Tascam 34B, que son estas grabadoras de carrete abierto,
que permiten registrar y reproducir 4 canales de manera independiente. La finalidad de Cuadra es siempre producir un ejercicio, pieza, documento que está direccionado a varios espacios y a varios usos. En este caso, por ejemplo, tenemos instalación sonora, puede ser un concierto cuadrafónico, una transmisión radiofónica en sistema monofónico o estéreo y una publicación que de alguna manera le convierte en un documento que sirva para debatir. Además, creo que es importante decir que Cuadra se pensó como 4 versiones y a partir de la 5ª se suma un canal más y el proyecto pasa a llamarse Penta. En el año 2004 dimos un giro que era incluir la tecnología telefónica y por Skype al proyecto, lo cual nos abarataba mucho el proceso de investigación-producción porque podíamos tener presencias de artistas de otras latitudes sin tener que invertir en un desplazamiento. Entonces, en esa línea, la primera versión de Cuadra fue posible también aquí en Bogotá, el año pasado como parte de la curaduría de En Tiempo Real, Nuevos Encuentros Sonoros, este evento de música que organiza la Fundación Espacio Cero y estuvo bajo la producción de Ana Romano, Alex Wembel y Jefferson Rosas. Ahí el formato fue una improvisación por Skype. Lo que hicimos fue invitar a 3 artistas que estábamos en locaciones distintas. Estaba Alexandra Cárdenas en el DF, estaba Omar Lavalle en Lima, estaba Ana Romano en Bogotá y estaba yo en Quito. Nos enlazábamos y bajo una especie de pequeña partitura, que era una escritura que había devenido de los chats, de alguna manera ese conjunto de diálogo por chat devino una especie de partitura y a partir de eso se hizo un evento en vivo en el cual la gente iba a escuchar esta improvisación en línea. Las herramientas que se utilizaron en esa vez fueron muy variadas. Fue la grabación de campo, el micrófono abierto in situ, el procesamiento por Super Collider, por Max MSP, instrumentos como el sintetizador, la guitarra eléctrica o el circuit bending. Una parte que nos pareció interesante también era como apropiarnos del rol de la dirección, por ejemplo, cómo en un proceso que se producía todo en línea, cómo se estructuraba en ese momento el tema de si había una dirección, cuál era el rol, quién dirigía, estábamos los 4 conectados, entonces era interesante cómo este diálogo que manteníamos simultáneamente por chat devenía como una partitura que se hacía ese momento, ¿no? Y bueno, llegamos a la versión segunda de Historias Portátiles, que también se ha hecho en Bogotá. Para nosotros Bogotá ha sido como un escenario muy interesante, ha sido un escenario en el que ha sido posible hacer varios proyectos. Esta versión salió por iniciativa de Mayra y en diálogo con Walter Mignolo, y ahí lo que hicimos fue un acercamiento que de alguna manera complementaba las versiones anteriores y al cual le sumamos 4 direcciones, 4 orientaciones. Yo creo que un giro conceptual interesante que dimos como fruto de los diálogos fue agregarle esta especie de hurga o de indagación sobre los enunciados violencia, desgarramiento, tránsito y curación y sus posibles poéticas o sus narrativas probables en base a fragmentos de 5 minutos que cada uno iba a realizar. Historias Portátiles es un diálogo sonoro in situ que se produce alrededor de estos 4 puntos cardinales planteados hace un momento y que de alguna manera es un proceso que va teniendo como varios momentos. Primero fue una cosa escrita, luego fue un diálogo que manteníamos los fines de semana, luego cada cual en su espacio y con sus herramientas trabajó la pieza sonora, las piezas se mandaron a Quito por internet, hicimos una masterización en surround. Y también fue interesante que luego la pieza terminada, que ahora ya la van a poder ver a las 5, está montada aquí y en ese momento en que se pone in situ como que va adquiriendo estas otras capas de sentido y ahí, por ejemplo, la parte espacial tomó un giro que fue aporte de Freddy, que trabaja el tema de las gráficas ancestrales, que le dio como una capa más al proyecto, ¿no? Así que bueno, y ahora quisiera que Freddy un poco plantee, primero explique un poco su plataforma y luego cómo operó en su pieza, ¿no? Bueno, buenas tardes. Voy a hablar un poquitico de lo que fue ese encuentro. Ese encuentro de pensamientos, ese encuentro de sentires. Así como decía Fabiano, la dinámica con la que yo me
me movilizo, viene desde las tradiciones ancestrales. Es un encuentro entre lo que es el hecho mismo del sentir, para manifestar desde ahí un pensar. El hacer como ejercicio propio del pensamiento. Entonces, así como ayer escuchábamos a Ricardo con su presentación y la intervención de Nueva Cultura, ¿sí? Retomando ese pensamiento, esa fiesta de lo que es la gran ceremonia que es la vida, a través del canto, a través de la presencia misma de todas las direcciones, ¿sí? En las canciones, y como Walter también nos contaba y nos hablaba de ellas, ya es el momento de dejar de pensar en otra edad, empezar a pensar en esa mismidad, en ese ahora, en ese que somos. Entonces desde ahí surge este encuentro, que viene de mucho tiempo atrás con Mayra, desde el 2000, el mismo tiempo en el que se configura este espacio que trabajo de Itzecán Arte Consciente, y que en este momento toma un giro a partir de ese un solo sonido, un solo corazón, y entra a ser Proyecto Peregrino Cuatro Caminos. Es el trabajo desde el pensamiento, como el unir, el vincular las tradiciones que vienen desde el norte, las tradiciones que vienen desde el sur, a través de lo sonoro, a través de ese conocimiento oral, a través de retomar y reencontrar lo que somos. ¿Sí? Como esta América tiene un gran potencial, y es un gran potencial que ha estado durante mucho tiempo dormido, que ha venido siendo minimizado, y que ya es el momento y ya es el tiempo, simplemente como ejercicio natural de evolución, que vuelva nuevamente, salga a la superficie. Entonces desde ahí, desde la labor, encontrando a través de las tradiciones, diferentes tradiciones, tanto del norte como del sur, encontrando hombres que trabajan en la tradición, hombres de medicina que trabajan como a través de la tradición navajo, a través de aquí en el centro la tradición huitoto, abajo las tradiciones mapuches, los tehuelches. Entonces vamos encontrando una suerte de hilo, de tejido que nos une, que nos unifica. Ese es un solo sonido, un solo corazón, y desde ahí entonces surge la propuesta de vincular y de entender que ese concepto amplio en el que todos somos creadores y a la vez co-creadores de este nuevo tiempo, de este nuevo momento, y la responsabilidad que tenemos. Sí, estamos en un espacio en donde muchos jóvenes están en este tiempo creando, están preguntándose sobre lo que se ve cotidianamente y de qué manera se puede dar un giro también, pensando no solamente en nosotros como presentes, sino también en esas nuevas generaciones que vienen, en esa responsabilidad que tenemos también para compartir y para dejar de alguna manera un hacer pensar para todos aquellos que vienen detrás de nosotros. Entonces, trabajando de esta manera con el proyecto, surgen diferentes elementos que pueden ser como, que yo he llamado como puntas de lanza, esas puntas de lanza del pensamiento, de la unificación, del reencuentro. Son esa serie de ceremonias que podemos llamar ofrendas arte también, que pudimos ver a través del trabajo con Mayra, que se tejía de una manera muy, muy fuerte, porque jalaba a personas de todas las edades y nos recordaban el canto primordial, esa palabra viva que llevamos, y esa, como yo lo manifiesto, esa medicina que cada uno de nosotros lleva dentro del corazón. Entonces desde ahí surge este toque, este ejercicio de caminar en las tradiciones, de caminar en la cotidianidad, entendiéndonos como ese nuevo clan, ¿sí? Esa ciudad que vive, pero que también de la misma manera se transforma con ese pensamiento antiguo. Entonces trabajamos el sonido, trabajamos a través de los cantos del pensamiento, y vamos compartiendo a través de ese pensamiento, a través de elementos visuales que pueden ser los banderines de oración y esos lugares de recordación, a través de eso que ven ahí
esos diseños que se van generando en arena y que van a ver también aquí en la instalación que trabajamos como cuadra, ¿sí? Que no estamos separados, que no estamos desligados absolutamente de nada, que somos parte de un gran tejido y que como gran tejido debemos recordar y reconocer esa gran labor que tenemos como co-creadores. Desde ahí ponemos ese canto que viaja, que hemos ido a Perú, a Ecuador, he estado trabajando también en México, así como Fabiano comentaba ahora, cuadra de manera, haciendo uso de esa nueva tecnología, ¿sí? Nosotros trabajando un poco más desde ese, llevar nuestro pensamiento en nuestros pies y pudiendo ir a todos esos lugares a retomar, a recobrar pensamiento para que desde aquí como centro, como Colombia, podamos expandir todo ese mensaje que dentro del proyecto Cuadra, a mí, digamos, de una u otra manera surge el llamado a formar parte de lo que sería la curación, como a través de observarnos y de permitirnos ser, más allá de lo que ayer Walter nos decía, qué necesidad tenemos de ir corriendo detrás de un nuevo iPod, de un nuevo computador, sino que realmente entender esa tecnología original, ¿sí? Esa agua, tierra, fuego, aire que hay dentro de nosotros, podemos tenerlo ya todo, ya está todo ahí presente, ya está todo ahí. Y podemos realmente hacer ese ejercicio de curación, curar el corazón, despertar el corazón. Y despertar el corazón de nosotros a través de también acordarnos del corazón de América. Así que cuando hablamos y pensamos en esas 4 direcciones, en esos 4 canales, ¿sí? Estamos también recordando esa simbología dentro de lo corporal que tenemos, ¿no? Esa conexión con la tierra, esa conexión con el cielo y esa posibilidad que tenemos también de extender nuestros brazos, ¿sí? Y de podernos dar como un gran abrazo que toca el corazón de cada uno de nosotros. En el momento en que nos encontramos nos damos ese aliento de vida, ¿sí? Ponemos esa palabra en movimiento y no necesitamos nada más. Así que pues muy agradecido de estar aquí compartiendo también de esta manera ese pensamiento que se cifra y que se manifiesta a partir de ese sueño, de un solo sonido, un solo corazón, ¿sí? Que seamos peregrinos 4 caminos, que podamos de una u otra manera llevar ese mensaje, no como un ejercicio de adoctrinamiento, sino como un ejercicio de reconocimiento de lo que cada uno tiene que aportar y ya está dentro de sí. Entonces, así es como en las tradiciones nos han enseñado los abuelos. El abuelo que se encuentra en este momento en Guarne, un hombre de medicina, un hombre huitoto, el abuelo Furiyama, que es Rodolfo Jagrecudo, que está haciendo un esfuerzo grande por centrar un lugar, una maloca, una casa de pensamiento, y poder desde ahí entonces recibir a los que vienen de diferentes direcciones, ¿sí? y enseñar a través de su quehacer, ¿sí? cómo es que estamos parados aquí sobre esta tierra, ¿sí? Compartir con los niños que se van acercando también, ¿sí? Ese ejercicio de transmisión simplemente por el ser, es simplemente vernos a los ojos, es simplemente sentirnos desde el corazón, es simplemente vibrar con lo que ya está dentro de nosotros, ¿eh? Dejar de negarnos y dejar de mirar tanto para afuera, sino de cuestionarnos, de reconocernos y de fortalecernos, como eso que somos, como esa mujer, hombre, medicina, como ese un solo pensamiento, aquí sentados, escuchando y compartiendo y teniendo la posibilidad entonces también de recibir todos esos pequeños llamados. Entonces ese es como el momento y el aporte que se viene
gestando desde aquí, desde Cuadra. Entonces desde aquí, desde las tradiciones, pongo yo ese llamado para que no se olviden de su corazón. Es el instrumento primordial, ese es el que nos lleva a donde quiera que queramos ir. Nos dicen los abuelos, vuelen bien alto, recuerden el águila, extiendan sus alas, viajen tan lejos como puedan, pero de la misma manera recuerden que tienen un hilo fino que baja a través de su columna y que se ata bien profundo a esta tierra, a esta madre, que es la que todo nos brinda, que es la que todo nos da, que es la que simplemente nos mantiene aquí, para que cuando volvamos a ella podamos simplemente recordar que hemos hecho un buen caminar, que hemos compartido de una buena manera y que podemos simplemente festejar y continuar festejando esta fiesta de la vida, que es la ceremonia más grande, como dicen y como nos han enseñado entonces los abuelos. Entonces es el momento de latir, un solo sonido, un solo corazón. Gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Bonil y digamos que mi posición frente a este trabajo ha sido mucho más terrenal y aterrizado que el de Freddy, digamos, no aterrizado en el sentido de es que Freddy pues se refiere mucho al espíritu, a esas cosas. Mis referencias son más como cercanas a la experiencia. Cuando a mí me propusieron este trabajo y comenzamos a descubrir que habían como 4 posiciones diferentes, encontramos estos diferentes momentos que son, ¿cómo son? Violencia, desgarramiento, curación y tránsito, que eran como los 4 momentos que a cada uno le interesaba. Entonces yo opté por el desgarramiento por una sencillísima razón, y es que yo trabajo con máquinas desde hace ya bastantes años. Trabajo con máquinas pero hechas, ¿sí? Entonces lo que pensamos es que de alguna manera el acto de, digamos, de deshacer un aparato era similar al de matar a una persona. Digamos que más tarde yo comencé a relacionarlo con cuestiones más culinarias. Hice como algunas referencias, pues busqué algunas referencias como con esto, y descubrí que a mí en esta situación lo que más me interesaba era como un cuerpo poco a poco va perdiendo la vida, y terminé desarrollando un fragmento de 5 minutos que habla sobre el estado de estar siendo asesinado, cocinado para ser después digerido. Digamos que lo que más me relaciona a mí como con este trabajo es digamos, la relación que yo tengo con los aparatos. Por lo general, los trabajos que yo realizo son como bien análogos, ¿sí? Trato de utilizar aparatos como caseteras, grabadoras, cosas que se puedan, pues, de todos los días, y como hacer como una especie de
reinterpretación de esos sonidos que se pueden sacar de ahí, de ese mismo aparato. O sea, como reinventar la máquina. Por lo general las grabadoras y los aparatos en general tienen avisos por detrás que indican que uno no debe abrir ese aparato y que uno no debe relacionarse con él de una manera física real, sino que debe respetarlo en su condición, y de alguna manera esa misma cosa es la forma en que es una forma de control sobre las tecnologías. Es decir, no sé, uno puede ir a la novena y encontrar gente que modifica computadores, modifica impresoras, modifica miles de cosas, y de alguna manera eso es una respuesta muy propia de países como Colombia, ¿sí? ¿Sí? O como Ecuador, o como Perú, o como la relación con las máquinas es mucho más menos técnica, más tegua y más digamos física. Entonces, pues creo que esa es como la relación que yo tengo como con este proyecto. Finalmente utilicé unos cuantos tracks de audio. Uno que es una venta de como una tienda, es un pedazo, un fragmento de es como una comedia picaresca española, donde hablan como o sea, como que es entre chiste y chanza. Una chica le dice, véndeme un muslo, y el otro, pero no te lo puedo vender porque no sé qué, córtamelo, en fin. Utilicé otro track que también es una canción sobre una niña malcriada que quiere que le compren un negro. Entonces y el tercer track es un religioso, yo creo, es un cristiano, que habla muy abiertamente pues tiene como un programa en internet y habla y dice que si uno se pone a ver la colonización no es como un evento tan cruel con respecto a los otros. Pues todo tratado como desde la ironía que tienen esos tres elementos. Entonces lo relacioné y salió el track que pues van a escuchar más tarde. Gracias. Bueno, para terminar yo creo que tengo que un poco ajustar la parte mía. Yo he trabajado un tiempo sobre el registros sonoros de eventos políticos y de alguna manera este desplazamiento entre el registro, el archivo y la pieza sonora. Lo que yo he hecho ahora es un poco desplazarme. Yo he hecho bastante trabajo sobre el estatus de la voz, en el registro, en el archivo, y la voz como documento político, y ahora decidí trabajar como una especie de hacer un trabajo residual. Entonces nosotros tuvimos el 30 de septiembre un intento de golpe de Estado y lo que hice fue trabajar con el residuo, lo que queda, ¿no? Entonces estuve ahí yo en algunos de los eventos que sucedían en el hospital donde estaba secuestrado el presidente, y me pareció interesante abordar el tema desde el residuo, qué es lo que queda después del plantón o de la protesta, ¿no? Y lo que queda es un pequeño fuego hecho de llantas, de basura, de papeles, de maderas, y un poco lo que he hecho es articular una especie de unidad mínima del relato político a partir del residuo, ¿no? Y ese es un poco mi aporte, que es del cuarto track en el que está hecho cuadra, ¿no? Bueno, ese es el proyecto y en un momentito pueden verlo, ¿no? Gracias.